Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar un escáner con un PLC Compact Logix. Para lograr esto utilizaremos una HMI Delta como puente, la cual se comunicará con el escáner Zebra a través del estándar de comunicación RS232 y después enviará esta información por Ethernet a nuestro PLC Compact Logix utilizando una macro. El equipo necesario va a ser un PLC Compact Logix 1769L18ERBB1B, pero si tú tienes un PLC diferente, otro Compact Logix, un Control Logix, siempre y cuando se programe con Studio 5000 o RS Logic 5000, te va a funcionar esta información. Vamos a utilizar el escáner DS3678. También si tú tienes otro escáner de otra marca pero que soporte el protocolo de comunicación RS232, también te va a funcionar esta información. Vamos a utilizar una HMI Delta DOP B10E615 y al igual que los elementos anteriores, si tú tienes una HMI de diferente modelo o que se programe con el DOP SOP versión 2 o versión 4, también te va a funcionar esta información. Entonces, estos son los elementos que voy a utilizar. Tal vez tú tengas unos diferentes, pero de que te va a funcionar, esta práctica. El conexionado, pues miren, este escáner es un escáner que tiene una base. Al final de cuentas es un escáner inalámbrico, se podría decir. El escáner va conectado a un cable RJ45, el cual llega a este conector DB9. También en el DB9 se conecta una alimentación, la cual va a un eliminador y después a una toma de corriente de 120 volts. El DB9 se conecta en el COM1 de nuestra HMI, es el que nosotros vamos a configurar. Para el conexionado entre la HMI y el PLC vamos a utilizar un cable de Ethernet. Y pues ahora les voy a enseñar un pequeño video sobre cómo tenemos físicamente todos nuestros equipos. Bueno, aquí tenemos los dispositivos que mencionábamos en la presentación. Primero pues tenemos nuestro escáner inalámbrico. Aquí pueden ver, en la base es donde nosotros conectamos el RJ45 que veíamos en las imágenes. Ahora este RJ45 llega hasta este conector. Este es el DB9, este es el cable del RJ45, este es el del eliminador que les comentaba que iba hacia la toma de corriente de 120. Después este conector DB9 debe de conectarse en el COM1 de nuestra HMI. Les voy a mostrar cómo está conectado. Ahí va conectado en el COM1. Y después aquí tenemos pues nuestro PLC, el que se está comunicando con la HMI a través de los puertos de RJ45. Uno es el del HMI y el otro es el de la computadora con el que lo estamos programando. Y ahora pues podemos nosotros hacer una pequeña prueba. Aquí yo tengo un código, lo voy a escanear y vean cómo me muestra el mensaje en la parte superior. Después se lo envía al PLC y el PLC lo mantiene. Podemos utilizar otro código. Yo tengo aquí una prueba en la computadora. Vean cómo dice: hola, te invito a suscribirte al canal. Se mantiene. Aquí tengo otro código, lo voy a escanear y vean cómo se mantiene en la parte de arriba y después se elimina. Ese es el objetivo y eso es lo que vamos a realizar paso a paso. Muy bien, vamos a comenzar. También mencionarte que si no estás suscrito, te invito a suscribirte, activar la campanita y si te gusta este video, un me gusta es bienvenido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el software de DOPSOP versión 2.00.07. Esta es la versión de esta HMI. Ahora vamos a elegir el modelo B10E615 y le vamos a dar el nombre de prueba escáner, así le vamos a nombrar. Le damos en siguiente. Aquí nosotros podemos habilitar la conexión del COM1 y lo podríamos configurar.
pero lo vamos a hacer más adelante en una macro. Aquí lo que haremos es el del Ethernet, si lo vamos a dar de alta, el enlace. Aquí nos vamos a Allen Bradley y elegimos la opción que dice Control Logic, Compact Logics, Use Tags. Elegimos esa opción. Vamos a colocar aquí la IP de nuestro PLC. En este caso, esta IP es la del PLC que estoy utilizando. Si la IP de su PLC es diferente, pues aquí deben de colocarlo. Es muy importante que concuerde con el que ustedes tienen físicamente. Más adelante tendremos que importar un archivo CSV con los tags que vayamos creando en Studio 5000. Por lo pronto vamos a dejar esto hasta aquí y le damos en finalizar. Aquí tenemos nuestra pantalla principal. Nos dirigimos a opciones, background macro, y aquí vamos a primero a trabajar con los coms. Primero debemos de presionar este wizard en command, comport, y vamos a iniciar el com primero. Tenemos que elegir aquí una variable en la que nos va a indicar si la comunicación, la apertura del puerto es buena o es mala. Vamos a poner aquí una variable X. De hecho, si se fijan, no nos permite utilizar otra memoria que no sea una memoria interna. Signo de pesos 1, le damos enter. Vamos a seleccionar el COM que vamos a utilizar. En este caso, el COM es el COM 1, que corresponde a un 0. Por eso aquí aparece un 0. Ya está seleccionado el COM 1 por default. La interface o interfaz vamos a utilizar RS232. El COM2 y el COM3 permiten también, por ejemplo, el RS485 además del 232. En este caso, el COM1 solamente permite RS232. El tamaño de bits, el estándar, vamos a utilizar el de 8 bits. Bits de paridad no vamos a tener ninguno. Bits de parada vamos a tener uno. La velocidad vamos a poner 9600 baudios y vamos a elegir la opción de que no tenga control de flujo. Le damos en update y salimos. Vean cómo aquí ya nos aparece el comando tal cual. Ahora vamos a agregar el comando de selectcom. Vamos a irnos aquí, ponemos selectcom. Vamos a seleccionar el COM que vamos a utilizar. En este caso es el COM 1, que corresponde a un 0. Entonces aquí en variable nosotros vamos a poner una constante, la cual va a corresponder a un 0. Le damos enter y le damos update. Aquí vean cómo aparece selectcom y con la constante 0. Brincamos renglón. Por último, lo más importante es dónde vamos a recibir esa información. Comport, get charts. Igual tenemos que colocar una variable 1 para indicar si fue bueno o fue malo la recepción de la información. Vamos a poner aquí que lo vamos a recibir en la memoria 10, le damos enter. Ahora aquí en source address es donde se va a almacenar la información leída por el escáner. La vamos a colocar nosotros en la memoria 200, aquí le damos enter. En el tamaño de información nosotros lo podemos dejar aquí fijo o con una memoria. Aquí por ejemplo está en una memoria. Nosotros vamos a poner una constante y vamos a escribir un 40. Va a ser un tamaño 40 lo que queremos nosotros de información leída. Este es el tamaño. Y el tiempo de comunicación vamos a poner aquí también una constante y vamos a escribir 1000. Vamos a poner aquí, le damos enter, le damos en update y salimos. Entonces hasta aquí ya tenemos todo esto configurado. Antes de continuar también debemos de configurar nuestro escáner. Debemos de configurarlo de tal manera que los parámetros corresponden a los mismos que tenemos aquí en nuestra pantalla. Entonces yo ya tengo el manual aquí abierto. Este es el manual del escáner. Aquí vienen pues las configuraciones. Por ejemplo, RS232 tendríamos nosotros que escanear el código. Yo lo posiciono y lo escaneo. Y así nos vamos a ir con cada uno de los parámetros. Más abajo viene la velocidad de transmisión. Por ejemplo, 9600. Aquí está. Y bueno, así vamos a ir uno a uno. Cada escáner tiene su manual. Entonces ustedes tendrían que buscar su escáner, su manual, y ir escaneando cada uno de los códigos. Yo aquí pues me di a la tarea de ya tener pues todos
los códigos que ocupamos. En este caso el RS232 ya lo escaneamos. Los baudios, aquí nos vamos a el bit de paridad. Aquí en la pantalla nosotros pusimos bit de paridad, ninguno, aquí está. Después pusimos más abajo, viene también 8 bits, es el protocolo. Aquí tenemos 8 bits, vamos a escanearlo. Y en bit de parada pusimos un bit, entonces lo escaneamos. Entonces hasta ahí tendríamos ya configurado nuestro escáner. Si ustedes tienen el mismo escáner, pues ustedes les va a servir esta información. En caso de que no lo tengan, pues ya tendrían que buscar el manual de su escáner. Hasta aquí vamos a poner aquí cerrar. Vamos a cerrar esto. Importante, si queremos actualizar la información con lo que acabamos de hacer, las modificaciones, le ponemos que sí. Ahora vamos a agregar un elemento de display, carácter display, y lo vamos a colocar aquí. Le damos doble clic y pues vamos a ponerle un fondo negro, el marco negro y también el fondo negro. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer la memoria interna 200. Ahí es donde nosotros dijimos que vamos a almacenar la información. Vean, aquí está, en la memoria 200 es donde vamos a recibir la información. Ahora vamos a poner aquí en texto, vamos a elegir tamaño 20 y vamos a colocar en LED en color amarillo para que resalte. Ahí está. Ahora sí, vamos a descargar este proyecto a nuestra pantalla. Ya estamos conectados por Ethernet, como lo habíamos mencionado mientras hicimos el video de los dispositivos. Le damos OK y ahí vean cómo ya se está descargando. Algo que se me pasó y que ahorita lo vamos a ver es aquí en configuración. De una vez vamos a habilitar el acceso remoto y remote. Le ponemos enable para utilizar más adelante el eRemote que está aquí. Y de esta manera nos conectaríamos de manera remota a nuestra pantalla. Pero ahorita lo vamos a revisar más adelante. Vamos a sacar esto. Y bueno, aquí en teoría ya está nuestra pantalla. Ahora vamos a leer un código. Por ejemplo, vamos a leer este código. Y vean cómo ahí ya está apareciendo el código que nosotros estamos leyendo. Bueno, aquí nada más nos aparecen 4 caracteres. Porque aquí nosotros en el tamaño, bueno, a mí se me olvidó poner que quiero leer 40 caracteres. Ok, aquí ya le damos OK. Vamos a volver a descargar. Y ahora ya con lo del eRemote que le acabamos de habilitar, le damos OK. Aquí ya se reinició. Vamos a ir a eRemote. Vamos a abrirlo. Va a buscar nuestra pantalla. Y aquí la seleccionamos, le damos OK. La contraseña es el número del 1 al 8. Y aquí tenemos a nuestra pantalla. Ahora sí, yo voy a escanear un código. Y vean cómo allá aparece. OK. Voy a escanear otro código y también allá aparece. Entonces ya tenemos nosotros la comunicación entre el escáner y la pantalla. Ahora el siguiente paso es enviar esta información a nuestro PLC. Vamos a crear un proyecto nuevo en Studio 5000. Nuevo proyecto. El PLC es 1769L18ERBB1B. Le ponemos aquí prueba-escáner. Y vamos a poner aquí en buscar. En escritorio, aquí elegimos esta carpeta. Le damos en siguiente. La revisión que vamos a utilizar es la 30. No vamos a tener ninguna tarjeta de entrada de expansión y le damos aquí en finalizar. Aquí ya se creó nuestro programa. Aquí por ejemplo vamos a ir a main routine. Vamos a eliminar esta línea que se crea vacía. Y pues lo primero es descargar nuestro programa. Antes de continuar, aquí elegimos el driver que ya habíamos configurado. El 2. Vamos a elegir aquí nuestro PLC y le vamos a descargar el programa. Le voy a poner que sí lo quiero descargar. Y aquí ya estamos en línea con nuestro PLC. Muy bien. Ahora tenemos, para enviar la información, tenemos que crear una variable de tipo string. Aquí vamos a ponerle scanner.
y le vamos a nombrar, bueno, va a ser de tipo string como habíamos dicho. Ahora el siguiente paso es exportar los tags. Vamos a ir aquí a Tools, vamos a hacerlo otra vez, Tools, Export Tags, y vamos a guardarlos en esta carpeta. Le voy a poner aquí exportar. Ahora vamos a ir aquí a DOPSOP, Communication Settings, elegimos Ethernet, en importar, presionamos este botón y ahora aquí en escritorio, escáner HMI, elegimos prueba escáner, le damos en abrir. Bueno, aquí por lo regular se cierra el programa, simplemente es abrirlo. Aquí está, vean, es el tag que acabamos de crear. Le damos OK y le damos OK. Ahora lo que tenemos que hacer es mover esta información a ese tag. ¿Cómo lo hacemos? Pues también desde la macro, en background nos vamos y ahora vamos a utilizar un comando que es data transfer, pero es bmove. Vamos a colocarlo y aquí nos dice el destino, hacia dónde queremos enviar la información. Pues aquí sería en Ethernet link 1, sería en escáner, pero vean, si yo presiono escáner no me permite darle enter. Tenemos que elegir data. Aquí está la información, son 82 SINTs, small ints o 82 bytes y elegimos el 0 para que empiece desde el 0. Le damos OK. Ahora la fuente, ¿de dónde vamos a mover a jalar esa información que queremos guardar en escáner? Pues de la memoria 200. En el memoria interna 200 es donde nosotros obtenemos la información del escáner. Y el tamaño vamos a ponerle aquí una constante. Dijimos que era 40. Aquí le ponemos 40 y le damos enter. Le damos update, cerramos y aquí vamos, vean cómo aquí está lo que acabamos de configurar. bmove etherlink 0 scanner.data viene siendo nuestra variable. Scanner.data 0. Aquí es donde inicia. Y aquí le damos a la X, ponemos que sí queremos actualizar y ahora vamos a descargar y vamos a ver si se envía la información. Esto lo vamos haciendo paso a paso para que vayan viendo todo lo que se va requiriendo. Bueno, aquí ya reinició nuestra pantalla. Ahora vamos a poner aquí la pantallita, la mitad. Vamos a escanear un código. Aquí nos vamos a poner monitor tags y lo escaneamos. Vean cómo aquí yo ya recibo la información en la pantalla y la pantalla la envió hacia nuestro PLC, pero pues no aparece acá en la parte superior, solamente aquí en el data, porque aquí tenemos un len de 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ir agregando una lógica. Tal vez a ustedes se les pueda ir ocurriendo algo diferente. Todo es bienvenido y de hecho si tienen el comentario lo pueden hacer ahí y dejarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Aquí yo voy a insertar, aquí podemos nosotros con la tecla de nuestro teclado, la tecla insert, la presionamos y aquí elegimos copy file, le damos OK. Vamos a moverlo para abajo. ¿Qué es lo que vamos a copiar? Pues la información leída en el escáner, punto data, empezamos en 0 y a dónde lo vamos a copiar. Yo voy a poner aquí una variable que se va a llamar read-buffer, así le voy a poner. Lo voy a crear, va a ser de tipo string. Ahí está. Y de la misma manera vamos a poner aquí punto data, corchete 0. El tamaño de qué va a ser el tamaño lo vamos a poner de 40. Todos los 40 caracteres que se envían a read-buffer. Y también vamos a colocar aquí un move. Vamos a insertar un move. ¿De cuánto? De 40. ¿A quién le vamos a mover 40? A el string read-buffer, pero al punto len. Ok, ahí está. Le damos aquí enter. Y en teoría aquí ya estamos enviando la información a read-buffer. Nos vamos a ir aquí a monitor.
En read buffer vean cómo ya estamos leyendo toda la información de los 40 caracteres. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Yo, por ejemplo, voy a leer otro código. Vean cómo ya se lee el código. El detalle que tenemos aquí es que nosotros pues no queremos toda la información que está al lado derecho, solamente queremos mostrar la información que necesitamos, o sea, los caracteres que contiene nuestro código, en este caso solamente hasta el 2, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer eso de cortar la información extra? Bueno, una opción que tenemos aquí es utilizando un find. Primero tenemos que encontrar, vamos aquí a insertar, vamos a elegir find y vamos a poner la fuente de donde queremos buscar, pues en read buffer. ¿Qué queremos buscar? Vamos a poner aquí search, vamos a poner search character, vamos a ponerle nuevo string y aquí le presionamos aquí en este. Vean cómo aquí en controller tags, vean cómo aparece aquí signo de pesos 00. Cuando termina nuestro mensaje empieza signo de pesos 00, en todos los bytes o los sints contienen esa información, todos los que no tienen pues algún carácter en específico. Entonces aquí vamos a buscar nosotros esos caracteres, signo de pesos 00, le damos enter. ¿Desde dónde va a comenzar? Va a comenzar desde el primer carácter y el resultado, ¿dónde lo va a guardar? Lo va a guardar en di find. Es un doble entero y ahí nos va a indicar, donde lo encuentre nos va a indicar, aquí lo voy a poner enter y vean, aquí nos dice que lo encontró en el carácter número 14. Miren, vamos a ir aquí, read buffer, monitor y vean cómo si nosotros nos vamos aquí a data, vean cómo aquí es el carácter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En el carácter número 14 es donde encontró esta información, el signo de pesos 00. Entonces nosotros ahora ya sabemos hasta dónde abarca nuestro mensaje. Ahora tenemos que utilizar una función que se llama, vamos a poner aquí insertar, una función que se llama mid para solamente extraer la información que necesitamos. ¿De dónde la queremos extraer? Pues de read buffer. ¿Cuál es la cantidad que queremos extraer? Vean, si nosotros aquí ponemos 14, va a extraer hasta acá y va a extraer también esta. Entonces es lo que encontremos, en teoría 14 menos 1. Aquí tendríamos que hacer, vamos a poner a insertar, vamos a elegir una resta, un sub. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a dfind le vamos a restar 1 y aquí le vamos a poner cantidad guión bajo mid. Este valor lo vamos a colocar aquí en cantidad. Queremos nada más 14 menos 1, 13. Queremos 13 caracteres. ¿Desde dónde va a comenzar? Desde 1. ¿Y dónde lo va a guardar? Yo lo voy a poner aquí en HMI-data. Así lo voy a guardar. Control W y creamos un nuevo string. Le damos OK. Presionamos aquí para que se cargue y vean cómo ya solamente estamos leyendo la información que necesitamos. Aquí está en HMI Data, vean cómo aquí leemos solamente lo que necesitamos. A diferencia de acá de Read Buffer, que estamos leyendo toda la información. Ok, voy a escanear otro código, vean cómo solamente leemos la información necesaria. Con esta lógica estamos quitando todo el exceso. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a enviar este string también a la pantalla para que vean también algo que sucede aquí. Vamos a exportar los tags y los vamos a importar en la pantalla. Aquí vamos a poner Communication Settings, en Ethernet, importar. Vamos a presionar la X para borrar lo que tenemos y ahora le damos importar, importamos el nuevo archivo, le ponemos OK. Vamos a copiar
este recuadro que hicimos y aquí vamos a poner a leer. Ahora, ¿quién vamos a leer? Vamos a leer la variable de HMI data, pero vamos a comenzar en 0. Quiero que vean algo. Aquí lo vamos a descargar y bueno, el detalle es que no se nos borra la información que tenía el código anterior. Aquí, por ejemplo, si yo me voy a monitor, vean cómo sí me aparece la información que está aquí, pero también aparece todo lo de suscríbete al canal. Ahora, si nosotros nos vamos aquí a la HMI, voy a poner el iRemote. Vamos a buscarlo. Vean cómo aquí me sigue mostrando la información de anterior, la del código que habíamos leído anteriormente. Yo aquí leo este código y se actualiza. Leo este otro código y se actualiza, pero la información anterior no se borra. ¿Por qué? Bueno, para eso tendríamos que agregar una pequeña lógica. Digo, ya es cuestión de cada quien, tal vez hasta aquí a ustedes ya les funciona esto y hasta aquí todo muy bien. Si ustedes quieren borrar esta información, pues una manera en la que nosotros lo podemos hacer es colocando, verificando cada vez que nosotros tengamos un dato diferente de 0 aquí en el dato leído, cada vez que tengamos un dato diferente de 0, guardar esa información y después hacer 0 la información que está contenida aquí en nuestra macro, hacer 0 esta información, la que está aquí en 200. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a agregar aquí una pequeña lógica. Vamos a ponerle, cuando no sea igual, vamos a poner un NEQ. Cuando scanner.data 0 no sea igual que ¿quién? Voy a poner aquí una variable que le voy a llamar clear-buffer. Va a ser de tipo string. Voy a poner aquí también .data 0. Si la información que yo estoy leyendo no es igual a 0, digamos, quiere decir que acabo de leer un nuevo dato. Y en ese momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a agregar aquí también un temporizador. Aquí voy a poner tone. Le voy a poner delay clear. Así le voy a poner al temporizador. Control W. Le voy a poner aquí de 200 milisegundos. Y después vamos a agregar un contacto de este mismo tone. Cuando el tone termine con el punto DON, vamos a indicar que realice esta operación. Aquí vamos a agregar una bobina que se va a llamar aquí esta bobina botón-clear. Así se va a llamar esta bobina. Vamos a crearla y le vamos a poner aquí en crear. Ok. Cuando nosotros detectemos que este dato es diferente de 0, vamos a activar esta bobina. Ahora vamos a exportar esto. Lo exportamos, los tags. Los vamos a importar aquí en DOPSOP, en Ethernet, importar, eliminamos lo que tenemos y importamos ahora el nuevo archivo. Le damos aquí en OK, OK. Nos vamos a ir aquí a background macro y ahora vamos a irnos aquí. Vamos a elegir también el wizard en comando. Vamos a poner en comparación, vamos a poner un if. Si es igual a on, vamos a elegir esta opción. ¿Qué variable? La del botón que acabamos de crear. ¿Cómo se llama nuestro botón? Se llama nuestro botón clear. Si botón clear es igual a 1, ¿qué queremos hacer? Que este se haga 0. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a limpiar esa información. Ahora vamos a agregar otra vez wizard y también, como en el ejemplo anterior, vamos a elegir bmove. Pero ahora el destino, ¿quién va a ser el destino? Va a ser nuestra memoria interna 200. Aquí le damos enter. Y nuestra fuente, ¿quién va a ser?
pues vamos a apoyarnos de la variable clear buffer, la cual no tiene nada. Ese string clear buffer no tiene nada. Vamos a ir por ejemplo aquí a monitor, vean cómo no tiene nada de información. Entonces vamos a hacer uso de esa variable y el tamaño vamos a ponerlo con una constante de 40. Le damos enter, le damos update, vamos a cerrar y pues cada if tenemos que cerrar con un end if. Aquí le ponemos, aquí está. Entonces cada vez que nosotros detectemos que recibimos una información nueva que es diferente de 0, vamos a activar este botón. Si este botón es igual a 1, vamos a mover un 0, vamos a eliminar todo lo que está en 200, lo vamos a eliminar. Ok, vamos a poner una X, ponemos update y aquí ahora vamos a descargar la información. Aquí le damos en OK. Y aquí, bueno, aquí ya estamos. Vamos a irnos aquí. Ya se descargó esa información. Vean cómo ya se borró esa información. Ya aquí, por ejemplo, si yo leo un código, vean cómo se lee en la parte superior. Voy a leerlo otra vez. Se lee en la parte superior un tiempo y después se borra. Pero no estamos borrando la información de abajo. Vamos a agregar una nueva línea. Y también vamos a poner la misma condición. Si tenemos una información nueva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar un cop. Vamos a copiar a quién. A clear buffer punto data corchete 0. ¿A quién se lo vamos a escribir? A HMI data. HMI data punto data corchete 0. Bueno, aquí es data corchete 0. Ponemos aquí 40. Le ponemos 40. Le damos en aceptar. Y en teoría lo que haría es copiar los 40 caracteres que acabamos de leer. Pero ahora con clear buffer. Con 0 información. Muy bien, ahora vamos a poner Windows derecha. Vamos a poner Windows izquierda. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Lo minimizamos un poco. Y vamos a leer un nuevo código. Si yo lo leo, vean cómo ahora me lee el código, lo borra, pero también me borra la información anterior y me actualiza con la nueva información. Y de esta manera ya estamos eliminando el exceso que se quedó del código anterior. Por ejemplo, si yo me voy aquí al código de prueba, lo voy a escanear. Vean cómo dice: hola, te invito a suscribirte al canal. Después abajo también dice el mismo mensaje. Si yo leo un código más pequeño, miren, aquí lo estoy leyendo. Es un código más pequeño, me elimina el mensaje anterior y me lo actualiza. Entonces, de esta manera ya nosotros también logramos saber cada vez que tenemos un mensaje nuevo en nuestro escáner. Vean aquí cómo aquí tenemos la información. Yo leo un código, cambia a 7, como es diferente a 0, en ese momento se activa nuestro botón clear. Vamos a nuestra macro. Si está en 1 este botón, ¿qué es lo que hace? Mueve todo el buffer data de clear, todo lo mueve a 200, que es un string vacío, por lo tanto lo elimina. Y en la parte de arriba aquí se elimina también, solamente dura un tiempo. Ahí está, un tiempo, se elimina y se mantiene abajo. Leemos otro código, un instante, se elimina y se mantiene abajo. Leemos otro código, un instante arriba, después se elimina y se mantiene abajo. De esta manera pues ya estamos leyendo la información desde el escáner, lo mandamos a la HMI y de la HMI lo mandamos a nuestro PLC y también del PLC lo estamos regresando a la HMI en la parte de abajo. Entonces pues ya esto sería todo de parte de este video. En caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Es un poquito largo este video, sí, pero pues me parece que la información de verdad que es muy
muy importante, es muy buena información para aquellos que pues en caso de que tengan un PLC como este Compact Logix que no tiene, no soporta el protocolo RS232, pero tienes una pantalla Delta, pues puedes hacer uso de esa pantalla para evitar tener que comprar un nuevo equipo. Muy bien, les agradezco mucho el apoyo al canal. Suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita. Si les gustó el video, un me gusta es bienvenido. Y pues les deseo lo mejor, que estén muy bien.